Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenida, bienvenido a mi podcast, un espacio quincenal donde trato de profundizar en el mundo de la literatura y lo hago a través de entrevistas que espero que te resulten educativas, inspiradoras o sorprendentes. Si quieres apoyar este proyecto solo tienes que darle a me gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Si os digo Tan Wan En, Jeremy Tian o Samini Flint, imagino que no sabréis a quiénes me refiero, pues de ellos, o más bien de sus editores, vamos a hablar hoy en un día de libros. Amok Ediciones es una editorial que publica fundamentalmente libros traducidos de autores orientales. Y hoy tenemos a los dos editores, Paula Llamas y Enrique Larrea. Bienvenidos. Hola, Gracias, Ana. ¿Cómo nace Amok Ediciones? Paula. Pues la verdad es que te tengo que devolver la pelota, Enrique, porque Amok Ediciones nace contigo antes de que yo me instalara. Nace como una editorial de novela gráfica, cuéntalo. Sí, nace como una editorial de novela gráfica. Yo también viví muchos años en Asia, en Malasia en este caso, y al volver a España quería mantener el vínculo afectivo, emocional, cultural que había hecho con Malasia y con el sudeste asiático. Y como soy también un friki de los cómics y había ido, pues como hacemos todos los frikis, ¿no?, a todos los eventos, pues me había hecho muchos amigos, entre ellos grandes dibujantes y grandes escritores como puede ser Sonny Liev, que luego le dieron 3 premios Eisner por el arte de Charlie Chan Hock-Chie, que ha salido en el New York Times, en el Economist, en el Guardian. Y se me ocurrió entonces coeditar con otro amigo de otra editorial, que era la antigua D-Books, Ricardo Esteban, pues empezar a coeditar algunas novelas gráficas muy interesantes que se estaban haciendo en la zona, en Malasia, en Singapur, en Vietnam. Y la verdad es que nos fue muy bien. El primero que sacamos, ya te digo, premios internacionales por todas partes, una tirada y unas ventas muy buenas de miles. Y así vamos hasta que llegó el COVID. Pero y con Enrique, el COVID, entonces entiendo que tú estabas allí, estabas en Malasia viviendo, sí. detectaste que allá había un movimiento de novela gráfica que, vamos, aquí nos es desconocido. Para mí es como, bueno, abrir una Pues ventana. claro, porque ¿sabes lo que ocurre? Que casi todo se centra en Japón, Sí, ¿verdad? o en Corea ahora también. O en Corea, ¿no? Sí, tú oyes hablar de manga y dices, ya está, ¿no? Anime, ups, tal. Corea, K-pop y demás, pero claro, hay detrás de Japón, de Corea, de China, obviamente, ¿no?, que es como la Roma de la zona, hay mucho más. Y, por ejemplo, Malasia es el principal productor en la zona, no, y a nivel mundial, por ejemplo, de cine, series de televisión, cómics. ¿Qué es lo que ocurre? Que los costes son mucho más bajos. Por ejemplo, la televisión australiana produce una gran cantidad de sus series de televisión en Malasia. ¿Qué me dices? ¿Se lleva ahí a los... entiendo que se llevan a los actores o allí hay actores también, o bueno, hay Claro, multiculturalidad. es que hay otra ventaja con Malasia y Singapur, es que hablan inglés. Bueno, hablan muchos idiomas, pero entre ellos, claro, el inglés. Y eso a las productoras anglosajonas les interesa mucho, ¿no? Costes bajos, pueden expresarse en su idioma, entonces es el paraíso, ¿no? Y Para ellos. entonces, estas primeras novelas gráficas que coeditaste con la otra editorial, entiendo que las empezaste a coeditar mientras tú estabas viviendo todavía en Malasia. Parcialmente sí, y luego regresé a España y seguí con esta iniciativa que iba relativamente bien. Y bueno, llegó el COVID y nos paró a todos los proyectos vitales y empresariales y demás. Y ahí pasó el COVID y apareció mi amiga Paula Llamas, que me dijo un día, aquí presente, estoy aburridísima del derecho. Además, Paula es una grandísima lectora, tiene una capacidad de absorción y de lectura increíble. Y me planteó, oye, ¿por qué no
revitalizamos Amok Ediciones, ¿no? Y vamos además a hacerlo con ficción. Habíamos leído mucho los dos, ella siempre 10 veces más que yo. Yo siempre más. Siempre más. Paula siempre más. Y eso hicimos. Empezamos a plantear, bueno, ¿qué podemos editar, no? Conocemos a algunos autores muy buenos de la zona o que escriben sobre la zona. ¿Qué podemos hacer? ¿Tenemos para construir un buen proyecto? Hicimos números, que eso luego también es muy importante, y todo cuadró. Y entiendo, Paula, que entras tú y además con tu formación de derecho, me imagino que también será muy importante a la hora de esos contratos internacionales y demás, ¿o no? Sí, sí es cierto que no pagamos abogado todavía. No sé si nos vamos a arrepentir o no de ello. Sí, claramente, como dice Enrique, yo de novela gráfica sé muchísimo menos que él, pero he sido una lectora compulsiva toda mi vida. Y entonces, como decía Enrique, también había muchas historias y muchos libros que habíamos leído y no habían sido traducidos, no habían llegado a España. Y ahí identificamos un vacío, ¿no? En ese momento dijimos, ¿y por qué no? Y lanzamos una línea narrativa. Y ¿es importante el derecho? Sí, porque claro, lo primero que tienes que hacer es negociar los derechos de traducción. Tienes que buscar a los autores, tienes que hablar con los agentes, tienes también que eso ha sido pues un reto bonito, pero un reto, el decir, soy Amok, ¿qué has publicado? Nada todavía, pero confía en mí porque, ¿sabes? Conozco tu historia, conozco el autor y sé que tiene un sitio en España, ¿no? Y eso sí que es cierto que los contratos los negociamos en inglés y tienes pues que hablar eso con las agencias, con los autores y estar muy, muy pendiente. Pero bueno, esa parte del derecho que está relacionada con Amok me encanta. Sí, de todas formas, tú, Paula, también has vivido en el sudeste asiático. Además, hasta hace muy Efectivamente. poco. Hasta hace muy poco, ahora hace mucho frío aquí. Yo viví 12 años en Singapur. Y ahí leí mucho también y he viajado mucho por el sudeste asiático y hemos viajado mucho con Enrique también. Y es verdad que en cada país al que íbamos, ya te digo, antes de ser editores fuimos lectores compulsivos, hemos estado en todas las librerías. Esto no saldrá la imagen, pero ves que tienes aquí un peculiar asesinato malayo. Uno de los últimos libros que habéis publicado Sí. y que yo he leído. De Samini Flint. Es que yo descubrí a esta autora, en un viaje que iba, ya no recuerdo si a Corea o algo, me senté al lado de un señor, de un inglés muy simpático, nos pusimos a hablar, le dije que yo estaba en Malasia y demás, y me dijo, anda, me acabo de leer un libro muy interesante y muy divertido, con esa ironía y esa retranca inglesa, que era este de Samini Flint, el inspector Singh investiga, ¿no? Y fíjate que de qué forma más casual, ¿no? Se puede entrar en buena literatura y descubrir buenos autores. Entonces te sentaste, ese señor te empezó a contar que ese libro estaba muy bien. ¿Y qué hiciste? ¿Buscar a la autora? Bueno, claro, es que, a ver, O sea, yo también ¿suele como ser lector... así como se encuentran los autores? ¿Sentarte en el tren y esperar que alguien te recomiende? Enrique, yo como verás vamos a quitarnos la palabra mucho durante Siempre. este podcast. Yo siempre más se la quitaré, pero te diré que tal y como empezó esto, fíjate, es un poco distinto. No decidimos montar una editorial y de repente empezamos a buscar historias y autores. No. Teníamos historias y autores y libros y esa fue la base para montar una editorial. Antes yo me acuerdo, mira, la ha contado Samini Flint, yo te conto Tanto Anen, que ha escrito El don de la lluvia, un libro que también acabamos de publicar. Yo es un libro que recomendaba siempre y me acuerdo que en un momento dado Enrique fue a un festival, a Penang, a un festival literario y me llamó y me dijo, tengo una sorpresa para ti, he conseguido que Tanto Anen te firme y te dedique el libro del don de la lluvia. Bueno, eso fue antes ni siquiera de saber que lo íbamos a traducir y que lo íbamos a publicar. Y fíjate, era una historia ya ganadora. Por eso yo creo que lo que estamos vendiendo por ahora son historias que ya son ganadoras, que han tenido éxito, que han tenido muy buenas reseñas y que lo que queremos es que ahora pues, bueno, lleguen al lector español, ¿no? Traducirlas. Lo que te cuenta Paula es de hace 12 años, 14 años. Sí. Lo de mi viajero inglés en este avión a Corea o a Laos es de hace 15 años, ¿no? Es decir, llevamos acumulados muchos años y muchas lecturas, ¿no? Encima. Oye, a mí me gustaría saber, bueno, esto es entrar un poco en el cotilleo, pero bueno, yo creo que hay lugar para ello. ¿Qué os llevó al sudeste asiático? Paula. A nosotros, bueno, pues nos llevó, yo antes de vivir en el sudeste asiático vivía en Bruselas, viví 8 años en Bruselas. Y allí pues estábamos bien, Bruselas es un sitio que está muy bien, pero tienes pues un bonus que son de 3 días de sol al año.
y al final eso acaba quemándote. Y un día, pues la verdad es que me senté con mi marido y dijimos, oye, vinimos aquí para estar muy poco tiempo, llevamos 8 años, ¿no? Nos habíamos comprado una casa, habíamos tenido 2 hijos, dijimos, ¿qué queremos hacer? Y cogimos un mapa y dijimos, vámonos, venga. Habíamos estado viajando mucho, mi marido y yo, a Javier y a mí nos gusta mucho viajar, y el sudeste asiático nos había gustado. Entonces decimos, ¿dónde nos vamos? Dijimos, bueno, vamos a Tailandia, bueno, tenemos 2 niños pequeños, mejor vamos a Singapur. Y lo vendimos todo, menos los niños, y Aunque hubo nos tentación, cogimos... intuyo. Hubo. Y nos lo cogimos todo y nos fuimos a Singapur. En Singapur tienes una visa de 3 meses de turista, a partir de ahí después te echan si no tienes un trabajo. Entonces yo conseguí el trabajo al mes, conseguí un trabajo de abogada en una empresa de energías renovables y mi marido consiguió trabajo al mes y medio. Y así pasaron 12 años. Ujú. Bueno, y en No tu está mal. caso, No está mal. Enrique. Pues yo es que desde siempre tengo espíritu de nómada. Entonces, desde que soy muy pequeño, siempre he querido salir fuera a explorar. Y lo he conseguido. La verdad es que he conseguido que gran parte de mis expectativas y de mis lecturas, yo de chaval pues leía mucho a Jack London, a Kipling y demás, ¿no? Y viajaba con ellos en la medida que podía, ¿no? Y en cuanto pude, pues me organicé la vida para conseguir un trabajo como guía turístico y luego siempre me ha gustado mucho, ¿no? Ujú. Y entonces, pues en un momento dado, pues hace ya también demasiados años, llevaba unos cuantos asentados en España y sinceramente estaba un poco aburrido. Ujú. Y decidí, bueno, ¿dónde nos vamos? Pues mira, nuestros amigos Javier y Paula se han ido a un sitio que se llama Singapur. No sabemos si están contentos o no están contentos, pero hay otro país que para mí siempre había tenido como referencias muy exóticas, que era Malasia, que por supuesto te puedes imaginar, como chaval, pues me había leído todo Sandokan de Salgari, había visto la serie de televisión con Kabir Bait, que Sí. vamos a publicar, por cierto, su Eso es una primicia. Eso es una autobiografía y primicia. que es una delicia, es divertidísima, ha tenido una vida interesantísima y tiene, por cierto, una excusa con los Beatles que yo no lo he leído en ningún otro lado. Y nada, pues me fui por allí, para allá. También había una visa de 3 meses. Yo sí que es cierto que fui con un negocio que tengo, con una empresa, y vi si me gustaba la vida, me gustó mucho. Vi que era, mira, lo básico también cuando vas a un país de estos es ver si el agua es potable, si hay cortes o no de luz, si tienen un sistema sanitario y educativo medianamente decente, y con eso ya te puedes construir casi lo que quieras. Ujú. Y lo tenía, entiendo. Lo tenía, sí. Previamente también es que yo había trabajado en proyectos de ayuda humanitaria muchos años. Entonces, digamos que mi nivel de los mínimos son mínimos en base a lo Ujú. que puede ser el estándar, ¿no? Sí, porque además en un peculiar asesinato malayo, el libro que comentabais antes, ahí sale, está ambientado en Malasia y salen algunas cosas de Malasia, entre otras el tema, bueno, de las construcciones un poco, ¿cómo diríamos? De no muy buena calidad y con no muy buena vista. Irregulares, Sí, un poco. Irregulares, sí. Pero bueno, hace una descripción del país bueno, que no elude las cuestiones, digamos, más negativas, pero también te muestra un país muy colorido, con mucha actividad y un país que, vamos, leyéndolo te apetece visitar. No tanto por el té, Enrique, sé que no vamos a estar de acuerdo con esto. Ese té con leche condensada y una pizca de sal. Que es delicioso, Uf. está riquísimo. Pero eso sí, tiene calorías las que, bueno, todas las que quieras y más. Pero está tan rico y poder charlar con un buen vaso de tetarek, oh, es una delicia. Ujú. A nuestra escritora, otra de nuestras favoritas, Bali Kaur, ya sabes, le encanta un tetarek, ¿no? Y con eso le vienen las musas todos los días. Bueno, hay que cambiar el bourbon, ¿no? Por el té Tarik. Ujú. Vosotros, con vuestras vivencias dentro del sudeste asiático, lo que habéis vivido, lo que habéis viajado y lo que habéis leído, ¿qué diferencias hay entre la literatura, podemos llamar, más occidental y esa literatura del sudeste asiático? Aunque va a ser difícil porque son muchos países, pero bueno, no sé si hay algo que predomina, algo que podéis resaltar.
Yo diría, Enrique, si quieres, a lo mejor céntrate tú en las diferencias, porque yo diría que a veces no tantas como las que parecen, sobre todo cuando hablamos del sudeste asiático y de países que han sido colonias inglesas también, que es un mundo un poco más anglosajón. Al final, una de las cosas que nosotros queremos transmitir con Amok es esa ventana en la que si tú te lees nuestro libro El legado, que es en Singapur, no tienes por qué haber ido a Singapur, ni tienes que haber vivido en Singapur para que esa historia te llegue, te enganche y empatices con ella, ¿no? Entonces yo empezaría diciendo que menos de las que parece, pero dejo que Enrique siga. No, sin duda alguna. Es que todos nuestros escritores son anglo-algo. Anglo-jacas, anglo-punyabíes, anglo-singapurenses, anglo-malasios, es la Commonwealth literaria, digamos, ¿no? Es como nuestra España, Latinoamérica. Es exactamente lo mismo. Es el subconsciente narrativo y literario de nuestros escritores bebe de la gran tradición anglosajona, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestros libros son de muy fácil lectura, que no quiere decir que sea una lectura sencilla, pero sí que no te vas a encontrar, yo tengo ciertas dificultades con alguna literatura, sobre todo de Corea, porque hay imágenes, hay estructuras que no. Pero en cambio, cuando tú lees a nuestros escritores, ves que ellos han bebido de Conrad, de Kipling, de John Steinbeck. Maugham, por ejemplo, ¿no? Evelyn Gown, Faulkner, está ahí, ese pozo está ahí, ¿no? El comienzo ¿te puedo leer el comienzo de un libro? Venga. Del don de la lluvia de Tan Tuan Eng, capítulo 1. Una vez, una vieja divina que vivía en un templo aún más viejo, me dijo que había nacido con el don de la lluvia. Aquellos eran tiempos en los que no creía en videntes, en los que el mundo aún no estaba lleno de maravilla y misterio. Ya no recuerdo el aspecto de aquella mujer que me leyó la cara y que tocó las líneas de las palmas de mis manos. Dijo lo que había venido a decir a este mundo, a los destinatarios de sus profecías, y luego, como todos nosotros, se marchó. ¿Ves? No sé, para mí tiene ecos de Dickens, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, incluso con esa musicalidad, digamos, ¿no? Que además nuestros traductores y editores de mesa, que hacen un trabajo excelente, lo están consiguiendo mantener, ¿no? Que ese ritmo, esa cadencia que tiene el inglés se pueda traspasar al castellano, ¿no? Y lo cuidamos mucho. En esto, Paula y yo somos un poco... Somos muy pesados. Muy pesados, sí. Sí. Y nos leemos los libros y nos los leemos mucho y incidimos. Estamos trabajando con un equipo de profesionales que llevan décadas, además metiéndole mano a libros y a escritores importantes, ¿no? Y bueno, eso lo cuidamos mucho. ¿Y qué países podríamos decir que están despuntando? Porque no es una literatura muy conocida, se traduce a cuentagotas. Hablabas tú de ciertas estructuras, ¿no? Que no son tan occidentales, ¿no? De las tres partes, entiendo, ¿no? Del planteamiento nudo y desenlace aristotélico, sino que son otras estructuras con distintas partes y además con un tempo mucho más lento, ¿no? Sí. Sí, pero no es el caso de nuestros libros, ¿eh? Es completamente diferente, ¿no? Aunque, por supuesto, yo, por ejemplo, disfruto muchísimo, imagínate con un Kawabata, ¿no? Pero un Kawabata es muy descriptivo y parece que en algunas de sus novelas no pasan muchas cosas, pero eso no importa, ¿no? Porque la prosa es prácticamente cercano a casi a poesía, ¿no? Pero no, en nuestro caso, desde luego para mí es lo que decía Paula, es esa herencia anglosajona que lo ves en todas las páginas, ¿no? ¿Y hay algún país que esté destacando más quizá que otros? Que haya digamos que haya un caldo de cultivo, que haya más escritores, un tejido literario quizá un poco más trabado, ¿no? que en otros. Yo creo que en Malasia, Enrique, hay muchos escritores muy desconocidos, no tanto, mira, desconocidos a lo mejor para el público español, porque yo puedo pensar en algunos, tanto Nguyen ha sido nominado al Booker Prize, Tash O, que es un escritor maravilloso que vamos a intentar publicar también lo ha sido. En Malasia hay muchos escritores que yo creo muy desconocidos que tienen mucho potencial. Yo destacaría Malasia. Sí, a mí me recuerda un poco como cuando se descubrió el realismo mágico, ¿no? En Latinoamérica. Es algo por el estilo. Es que hay un realismo mágico asiático que es apasionante,
interesantísimo que bebe desde las tradiciones como el animismo a esa mezcolanza que hay, porque el sudeste asiático siempre ha sido una zona como la ruta de la seda, pero a través del estrecho de Malaca y del estrecho de Singapur han cruzado gentes de todo tipo y condición, ¿no? Portugueses, ingleses, holandeses, yemeníes, árabes de Arabia, chinos, japoneses. Acuérdate, bueno, los españoles tenemos el famoso galeón de Manila, ¿no? Que salía de México con el oro y plata y se iba cruzando viniendo a Manila, iba a Japón, a China, a comprar bienes preciados, ¿no? Como las porcelanas, las telas y demás. Y eso no fue durante 30 años, eso fue durante 300 años. Eso deja un bagaje que luego lo puedes encontrar en estos países, ¿no? Tú vas a la Catedral de Malaca y te encuentras con tumbas de un tal Pedro de Mendoza, ¿no? Por ejemplo, pero no es el Pedro de Mendoza famoso, ¿vale? Pero es otro Pedro de Mendoza. O te puedes encontrar con zonas de Borneo donde todavía se habla una mezcla de tagalo con algo de castellano, con algo de portugués, ¿no? Que es interesante, como el chabacano que hay en Filipinas, por ejemplo, ¿no? Que tiene casi un 75% de palabras antiguas castellanas. Todo eso es una riqueza enorme, ¿no? Y muy interesante, y que, por cierto, es muy desconocida en España y que vamos a ver si conseguimos hacerla conocida, porque merece mucho la pena. Porque hay esas barreras que es simplemente, pues, como pasó con el boom sudamericano, ¿no? Que de repente hay que poner la mirada y ha de haber alguien que digamos, que haga ese esfuerzo inicial de descubrir, o para los españoles, en este caso, ese tipo de literatura, ¿o hay algún tipo de barrera que no sé, que a mí se me escapa? Esa es una buena pregunta, que nos la hemos hecho también. Mira, nosotros con Amok, te lo comentaba antes de salir en el programa, estamos visitando muchas librerías. Estamos yendo al País Vasco, a Cataluña, estamos en Madrid, hemos estado en Andalucía y hablamos con muchos libreros. Y cada vez que les contamos el proyecto nos dicen, ostras, sí, está muy bien, es verdad, hay un hueco. Y es verdad que el sudeste asiático no se conoce, pero ninguno nos han dicho sí, Corea sí, Japón, pero ninguno ha sido capaz, es una buena pregunta, de decirnos por qué hay ese vacío que creemos que hay y que no se ha llenado. Pues afortunadamente hay ese vacío, porque si no, Amok Ediciones no tendría un hueco, ¿no? Bueno. ¿Quién sabe? También lo que ocurre es que como ahora mismo no es por nada, hay tanta oferta y además hay tanto escritor bueno. Yo creo que el nivel medio de la literatura contemporánea es muy apreciable, ¿no? Pues también es cierto que quizás pues, las editoriales pues, se centran en mercados que ya conocen, ¿no? Y que además que van surgiendo gente con mucho talento. Claro, porque hay que crear también una demanda, ¿no? Quiero decir que para este tipo de literatura ahora mismo el problema que tenéis es que no hay una demanda a priori. Exacto. Efectivamente, y hay que vencer esa resistencia, que es lo que decíamos, que no es literatura que no es ajena, es una historia que te va a llegar. Son historias también ganadoras, que ya, ¿sabes?, que han tenido éxito y es esa demanda, como tú dices, esa resistencia la que queremos vencer. Y que además, por la gente que está leyendo nuestros libros, que no son solamente nuestras abuelas y tías, que les lo están son gustando también. mucho. No, pero es cierto, yo tengo amigos que son muy lectores que me dicen, anda, oye, Enrique, es que esto está muy bien, ¿no? Porque inicialmente pues le están dando una oportunidad porque son amigos míos y entonces, pobrecito, Enrique, que está tocado del ala, pues bueno, se le ha ocurrido dedicarse a editar ahora libros, ¿no? Y me llaman sorprendidos y me dicen, me está gustando mucho. Es una literatura muy buena, muy interesante y lo están disfrutando como pudiesen disfrutar con otros autores, ¿no? Bueno, yo he leído, como decía antes, Un peculiar asesinato malayo y lo que me ha gustado es eso, que al final es una historia policíaca llena de humor, un humor que, vamos, yo me he reído varias veces, pero también te está contando esa realidad del país, ¿no? De cómo están acabando con la selva, esas empresas madereras terribles, todo el tema de la corrupción que hay, tanto policial como política, el tema de jolín, me ha sorprendido muchísimo el cómo interviene la religión dentro de las cuestiones. La Sharia, correcto. Ahí dentro de temas muy
de o sea, bueno, en un tema de custodia por los hijos. Entonces, Mm, realmente es Sí. verdad que la puerta de entrada es muy parecida a cualquier literatura que puedas tener aquí, digamos, policíaca, se parece el planteamiento, pero luego, claro, esa ambientación y ese lugar donde transcurre es lo que le da un plus diferente, ¿no? Todos nuestros libros, el siguiente del Inspector Sick, que pasa en Bali, que tiene Mm, Sí, como... porque esta es una saga, es el inicio de una Sí, esto es una saga. Sí. saga, va recorriendo el Mm, señor como es un poco tocahuevos, con perdón, Un y sus poquito, jefes no sí. saben cómo librarse de él, le mandan a distintos países del sudeste asiático a resolver misterios y asesinatos. El siguiente transcurre en Bali durante los atentados del 2012, creo que fue, que 2002. dejaron cientos de muertos, no sé si recuerdas, y además Ujú, está muy bien entretejida la historia, pero sobre todo es que una buena novela negra no tiene que tener un buen personaje principal ujú, frente a otra novela negra que suele ser pues el típico policía, comisario o lo que sea que está pues tiene una parte muy negra, ¿no? de su naturaleza, porque intenta ser esa contraposición, ¿no? con el lado oscuro que tenemos todos. En el nuestro, en cambio, yo creo que intentan hacer una crítica social, política, de las realidades a través del humor, ujú, a través de la Sí. ironía, a través del sarcasmo, a través de algo que es tan complicado de hacer, porque escribir una literatura ingeniosa con ironía es muy complicado, ¿no? ujú, Y nuestros autores lo consiguen, como por ejemplo Colin Cotterelli con El almuerzo del forense, que es una novela de un forense en el Laos de 1973, que llegan los comunistas y pasan cosas interesantes, ¿no? ujú. Eh, Todos nuestros autores de novela negra intentan ir más por la escuela británica, de reírse de uno mismo, reírse de la realidad y hacer una crítica, y una crítica importante, ¿no? No, dejarte un pozo, ¿no? Si me permites, Sí, al final yo creo que es sí. un libro que puede ser una historia, una trama que está bien contada, que te entretiene, pero que al final te deja también un pozo. Y al final, cuando leemos todos, también nos gusta aprender algo, ¿no? Nos gusta que ese libro se quede un poquito con nosotros, si puede. Ujú. Y ahora que estáis en este lado, estáis los dos en España ahora mismo, ¿cómo seguís haciendo? Es decir, ¿seguís tirando de recuerdos de autores que os han gustado? ¿O tenéis algún tipo de scouter, ¿no? Esa figura que algunas editoriales tienen en otros países, un poco buscando, ¿no? ¿Cuáles son esas obras que resaltan? Pues mira, hemos empezado con una ventaja que yo creo que es la que yo digo siempre, que durante 12, 13, 14 años hemos pasado un filtro muy importante, ¿no? Y tenemos en la recámara, tenemos historias y tenemos autores maravillosos, pero seguimos, o sea, el scouter ahora mismo se llama Paula, se llama Enrique, y Ujú, diversos amigos, ¿no? Y gente que tenemos colocada en diversos países. Pero bueno, yo sigo la Feria de Frankfurt, hablas con las agencias ya te conocen, saben un poco qué tipo de literatura buscas y publicas y ellos te envían manuscritos. ujú. Entonces, no nos da la vida para leerlos, pero hay muchas cosas que se están publicando y estamos siempre atentos, ¿no? Aplicamos la máxima, ¿no? De muchos son los llamados y pocos los elegidos, ¿no? Sí, Porque queremos elegir bien y sí. queremos, sobre todo, aunque es un proyecto empresarial, que intentamos que también sea un proyecto editorial sólido, pero no se puede basar solamente en nuestros gustos personales. Ujú, Entonces, también yo creo que estamos en ese proceso de aprendizaje en el cual nuestros gustos hasta cierto punto están bien, pero luego hay otras consideraciones. ujú. Y para eso nos estamos armando. Sí, ¿Y queremos qué? una cosa también, perdona, que queremos es un catálogo de calidad más que con cantidad, ¿no? Yo creo que es un proyecto que es empresarial, pero también es muy personal. Y yo cuando voy a hablar con los libreros respondo de todos los libros de los que he publicado y les digo, mira, léetelo porque está bien y recomiéndalo porque está bien. Entonces, más que querer publicar muchos, queremos publicar una cantidad bueno, que nos dé un salario, como decimos siempre, pero que sea sólido, ¿no? Que digan a Moc, mira, voy a comprármelo porque lo que me he leído, pues siempre me ha parecido que es algo de calidad y que me ha gustado. ¿Hay otros países donde sí tenga más repercusión la literatura del sudeste asiático? En los mercados anglosajones, en Inglaterra, en Estados Unidos, Bali Kaur es conocida, Tan Tuaneng también, Jeremy Tiang, sí. También se ha traducido en Francia, en Alemania, en Italia. Tienes pequeños bolsillos en Europa,
pero yo diría sobre todo, ¿no, Enrique? En los mercados anglosajones son conocidos. Jeremy Tian, Estado de Excepción, que lo ha traducido, por cierto, Alejandro Pradera, el hijo de Javier Pradera. Mira, ¿quién nos hace también esa labor de filtrar lo que es bueno y es malo, ¿no? Bueno, ha sido el traductor de nuestro libro, pero nos ha dicho, este señor ha traducido 90 libros, algo por el estilo, ¿no? Me dice, qué maravilla de libro, qué gozada, ¿no? Y que te diga un señor que está trabajando en esto desde hace 30 o 40 años con el currículum que tiene, pues eso también nos ayuda, ¿no? a guiarnos. Y sí, como comentaba Paula, nuestros autores, por ejemplo, este Jeremy Tian, el New Yorker lo ha nombrado como uno de los, bueno, el mejor traductor de mandarín inglés, por ejemplo, este año, ¿no? O sea, este libro recibió el Premio Nacional de Literatura de Singapur, por ejemplo, y bueno, pues intentamos buscar también obras que tengan valor literario. Ujú. Algo que yo no sé si hoy en día se habla mucho de cuándo un libro tiene valor literario, ¿no? Pero no solamente son historias que enganchen, que lo son, que estén bien escritas, que también lo son, pero ese valor literario que a veces es algo muy subjetivo, pero que yo creo que lo notas cuando lees un libro. Ujú. Y para mí, por ejemplo, el valor literario es cuando los escritores hacen magia, juntan palabras y consiguen crear emociones y sentimientos únicos Ujú. en el lector. No hemos hablado de qué significa amok. ¿Por qué elegisteis ese nombre? Viene a colación lo que acabamos de decir. Enrique, te dejo. Pues no, bueno, amok es un término malayo que habla, es como un trastorno mental transitorio. Indudablemente hay que estar bastante loco para montar una editorial en España en estos días, con lo cual hay que estar bastante amok. Y se ha utilizado por autores como Stefan Zweig, que tiene un cuento muy gracioso, pero desde un punto de vista más de síndrome de melancolía, ¿no? Incluso el síndrome amok está en el manual este que utilizan los psiquiatras, el manual de psiquiatría norteamericano, el DSM-4, como también un síndrome de... Me parece que ya va... El 5, ¿llevan por el 5? Sí. Creo que Pues por ahí, ¿no? Entonces, aparte es una palabra pues que yo creo que tiene una sonoridad quiere decir bonita, que es... ¿no? Sí, la verdad es que suena muy bien, pero quiere decir que es ese síndrome transitorio de locura en el que puedes incluso matar a alguien, ¿no? O cometer... Sí, es un estado de enajenación mental transitorio que nosotros, aplicado a la editorial que tenemos, es el estado que queremos, por ejemplo, en el que entre la gente cuando lee nuestros libros, sin acabar en el asesinato ni ningún tipo de violencia, pero es ese estado cuando lees un libro, abres una ventana, ¿no? y entras en un estado y después acabas el libro y dices, uff, me ha gustado, me he sumergido y he vuelto, ¿no? He ido y he vuelto a algún sitio que me ha encantado a través de esa ventana. Oye, ¿y en Malasia, por ejemplo, sucede como aquí? ¿O los escritores, quiero decir que aquí en España, pues digamos que la clase media, como en casi todo, ha muerto? Tienes los escritores que no apenas pueden vivir y los grandes superventas. ¿En Malasia cómo está el tejido literario? Uy, pues mira, el tejido literario... Lo digo por si me mudo o algo, estoy pensándomelo ya que vosotros me podéis orientar ya incluso. Pues es curioso. Yo no sé cómo será cuando trabajas en una editorial grande, ¿no? En un grupo grande y demás, pero yo lo que veo, y esto me temo que es común en todas partes, porque también he hablado con editores franceses, escritores, dibujantes y demás, por alguna razón hay un nivel un poco precario. Ujú. En todas partes, ¿no? Incluso ahora que estamos conversando, visitando a libreros y que conocemos un poco el circuito, a mí me llama mucho la atención cómo realmente casi todo el mundo se queja de lo suyo, de lo que sea, lo que le toque al autor, lo que le toque al impresor, lo que le toca al editor, lo que le toca al distribuidor, lo que sea, ¿no? Muy curioso. Y respondiendo a tu pregunta, en Malasia, pues, es un país donde se lee mucho, mucho de todo tipo, pero la situación es precaria, sí. No, yo creo que tienes razón. Hay escritores, hay mucho talento, pero no les da para vivir muchas veces de lo que escriben. No creo que sea tan difícil, tan diferente como en España muchas veces también, ¿no? No. Pero hay piratería ahí.
No hay piratería. O sea, sí, hay Sí, mucha en todos los piratería, sitios. pero, pero también se vende muchísimo. Es que ahora recuerdo el caso de un editor amigo que tiene una editorial grande que hacen como los mangas, digamos, bueno, y trabajan para Japón y demás, que deben vender decenas de miles a precios más bajos, obviamente, Claro. pero aún así es precario, sigue siendo precario todo. Sí. Y la Sí. pregunta es el por qué. ¿Quién tiene la respuesta por qué esto es tan precario? ¿Pero porque los precios de los libros son muy económicos o porque No si lo sé. realmente se vende mucho? Ya puede ser, pero no lo sé. Yo, después de ver el trabajo que lleva hacer un buen libro, desde Sí. luego no está bien pagado. El libro en general, ¿no? Empezando por el autor. Nadie está Ella- bien pagado. no, no, es algo que no sé. Quizás algunos dicen que es que cada vez como se publica más, se vende menos de cada uno de estos lanzamientos. Claro, las empresas que pueden entrar en una economía de escalas, bien, pero los que no pueden entrar en una economía de escala, es decir, si tú no puedes publicar 500 volúmenes al año para vender 200 de cada o 300, pues no te salen los Te números. quedas fuera. Sí. Y te quedas fuera, obviamente, ¿no? Muy interesante. Oye, habéis publicado una novela gráfica basada en el Sí. juez Bao, que son historias de tribunales. Bueno, es un juez, ¿no? Que se dedica a recorrer China, Ujú. allá donde hay algún conflicto, y se podrían considerar como de las primeras, si no las primeras historias policíacas, más antiguas que Ujú. las de Edgar Allan Poe, Sí. que no creo que él tuviera ningún contacto, o no lo sé, si a lo mejor, pero es curioso, me llama mucho la atención. ¿Cómo ha surgido ese proyecto? Y además hay una larguísima tradición literaria en China Mm, porque se leía en las cortes. Entonces eran como eran historias casi, si lo transpusiésemos aquí a Europa, casi como historias de trovadores, ¿no? Aquí se contaban los mm. cantares y las gestas del mío Cid o de los reyes y tal, pues allí del juez Bao, Sí, porque ¿no? Este además personaje, pueden ser más o menos coetáneos, sí, prácticamente. Sí. siglo X, ¿no? Y este señor, el juez Bao, va impartiendo, según los valores confucianos, ¿no? Va impartiendo justicia allí donde se rompe esa justicia y esa armonía social, que eso es muy importante. Y bueno, en nuestras novelas negras que han funcionado muy bien en Francia, disculpa, y que tienen además de muy buenas historias, que son muy sólidas, un dibujante maravilloso que se llama Chonggrui Nie, si lo digo bien, que es un No lo he señor que entendido. nació, ¿Puedes repetirlo, Enrique? sí, Ozú, Con acento. Ozú, con acento andaluz, Chonggrui Nie, bueno. No tendrá nada que ver como se debe decir, pero bueno. Pues este señor nació, es que es otra de las... A mí me gusta mucho cuando se crean estas excepciones. Este señor nació en Assam, en el norte de la India, pero luego vivió, es fronterizo con China, ¿no? Vivió en China. Vamos a publicar su biografía durante la Revolución Cultural, que como todos los oyentes pueden imaginar, no lo pasó nada bien. Es una Sí. maravilla gráfica. Este Sí. señor trabaja sobre una hoja negra y sobre esa hoja negra va descubriendo el dibujo con un cincel. O Es sea, un va auténtico... dejando el blanco que hay debajo. Sí. Ujú. Madre Sí, mía, y esa es la técnica que habéis seguido o que ha seguido él para este libro, para del estos 6 juez, libros. para los Son 6 6, libros. que habéis Son 6 publicado libros. vosotros, dos de Dos. momento. Ahora llega el tercero y bueno, pues Esos creemos directamente que los son, habéis traído desde Francia, digamos. en este caso, desde Francia, Que en sí. Francia, De claro, un es que proyecto... hay una cultura mucho mayor en el tema de novela gráfica y cómic. Bueno, allí hay algunos casos, como por ejemplo 13, que es una novela gráfica buenísima, que antes podía llegar a vender casi 1 millón de Uf, ejemplares. 1 millón, ¿eh? madre 1 millón mía. de ejemplares, sí. Sí, es otra historia, pero bueno, el Ministerio de Cultura da unas ayudas que no os podéis ni imaginar. Bueno, que no nos lo podemos ni imaginar. Claro, es Pues que el valor de la cultura es un valor no solamente inmaterial, sino muy material.
y Sí. tiene un efecto multiplicador que tendríamos que darle el valor, ¿no?, que tiene. Ujú, Y podría generar muchos más puestos de trabajo y mucho más valor añadido para todos, ¿no? ujú. Pero ¿A qué retos os enfrentáis desde AMOC ahora mismo, los a vender próximos? libros. Bueno, ese es el reto de todos, yo creo. Yo creo que ahora nuestro, como decía, yo creo que tenemos un catálogo para 2023 que ya está lleno, tenemos el de 2024 también casi. Lo que Oh, nos enfrentamos es a la promoción de los libros, a que nos conozcan, ¿no, Ana? ujú, Si no te conocen, no existes. Y cuántos productos, y no solo en el sector del libro, son muy buenos y pasan desapercibidos, ¿no? ujú, Porque hay tanta oferta. Y yo creo que ese es un poco nuestro, vamos, nuestro mayor reto y objetivo ahora, que el que haya ese efecto multiplicador, ¿no? Ese libro que multiplique esos canales de transmisión, mm. que hagan que nuestros libros se empiecen a conocer, ¿no? Dime algún lanzamiento del próximo año con el que tengáis especial interés o especial, no sé, que os guste especialmente. Uf. Es como Venga, elígeme sí, entre tus hijos, así cuál me gusta a quieres mí, que llevar al el más extremo a mis guapo. entrevistados. Mira, cronológicamente en febrero va a salir uno muy bueno de porque nosotros apostamos por los autores, compramos normalmente los derechos de casi todos sus libros porque creemos que Wow. son excepcionales. Entonces publicamos El legado de Bali Kaur Jaswal y vamos a salir con las aventuras de las hermanas Shergill, que es también de Bali Kaur, que es un peregrinaje de Londres a la India de 3 hermanas para cumplir pues, los últimos deseos de su madre, ¿no? Que es un libro maravilloso también por orden cronológico, ¿no? Enrique, ¿tú dirías alguno? No, sí, ese sí, porque realmente es que Bali Kaur es una escritora magnífica, tanto que me temo que ya la ha contratado una gran editorial, Sí. pero eso no le resta ningún valor a sus libros, ¿no? Que además sus libros nacen de un entorno muy interesante eh, y que a lo mejor no se ha tratado tanto, como es la cultura sikh, es la de los turbantes, ¿no? Entonces, en todos sus libros contrapone los valores tradicionales de esta cultura que bebe del hinduismo y del islam, frente a la sociedad moderna, ¿no? Y donde en todos sus libros ves que trata los temas de identidad, cómo en esta sociedad moderna todos queremos tener nuestra propia identidad, pero cómo entran en conflicto, ¿no?, con los valores tradicionales, ¿no?, de milenios, ¿no?, en este caso. Ujú, Es interesante, por ejemplo, lo que comentaba Paula, ¿no? El siguiente lanzamiento, Las insólitas aventuras de las Shergill. Claro, ¿qué es lo que ocurre cuando una segunda generación de unas chicas punjabíes se van bueno, a su país de origen, ¿no? De donde viene la identidad cultural, que no es su identidad personal, ¿no? Es parcialmente la cultural, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Y cómo surge ese conflicto entre sus familiares, que su identidad cultural está unida a su identidad grupal y a su identidad individual, pero que no ocurre lo mismo en las sociedades modernas, ¿no?, ujú. occidentales, donde todos queremos ser casi una tribu de un solo individuo, ¿no? Y Mm. queremos que además se nos reconozca como tal, ¿no? Sí, los Y peligros que eso tiene realmente, pero bueno. claro, Sí, y crea sí, muchas disonancias, ¿no? Sí. sí. Oye, hay una cosa que me surge. Claro, vosotros, vuestros autores, no viven en España. Y es verdad que todo el tema de la promoción, muchas veces el autor se tiene que implicar muchísimo, desde presentaciones, prensa y demás. ¿Cómo solventáis ese problema añadido? Con mucha imaginación. Eh, pero mira, pues tienes razón, nos pasa eso y pasa también, bueno, pues que hablan inglés y cuando vas a hacer una Mm, presentación, aunque los tendríamos plenamente dispuestos a hacer un zoom y a estar, pierde frescura, claro. pierde identidad. Entonces, lo que estamos intentando, pues bueno, es promocionarlos. Yo creo que lo hablábamos antes, Ana, hemos generado pues de cada libro un vídeo de menos de un minuto que creemos que es muy visual, muy fresco. Recomiendo a los oyentes que entren en el canal de YouTube. Van a alucinar con los vídeos tan buenos que tienen.
Sí, gracias. Eso, tenemos fotos con ellos, mira, en nuestra página web hemos generado una cosa que se llama la experiencia MOOC. Como te habíamos dicho, no es necesario que hayas estado en Singapur o Malasia para que te enganchen nuestras historias, pero una vez que las has leído, si te has quedado con ganas de más, tienes MOOC para principiantes, la receta de tu té favorito, Ana, el té Tarik. Sí, estoy deseando probarlo. Tienes a nuestros autores explicándote el libro también en inglés y subtitulado. Lo que estamos es eso, intentando cubrirlo de manera creativa, ¿no? Para que esa falta que está ahí pues se cubre y no se note tanto. Paula, y deberíamos pagarles cursos de español. Sí, sí. Un acelerado de estos. Sí. No, También tenemos en 7 días, ¿no? Sí, tenemos un post que está a punto de publicarse o que no sabemos si publicará porque se nos ocurrió pedirles a todos que nos leyeran las primeras frases del libro en español. ¿Vale? Entonces, con mayor y menor éxito, todos encantadores lo hicieron. Lo que no sabemos ahora es cómo gestionar eso, porque como dice Enrique, no es fácil. Pero bueno, se va a llamar casos... Nuestros autores se atreven. Ya lo sacaremos. Bueno, como nosotros con alguno de los idiomas, ¿no? De las tribus malasias. Efectivamente. Hay que ser justos, Sí. Oye, vamos a ir a por el test literario. Como sois dos, os voy a pedir cierta rapidez pero sí me apetece conocer vuestros gustos literarios. A ver, a los dos, seguimos orden, empezamos con Paula y luego Enrique. Un clásico que te haya gustado. Fortunata y Jacinta. A mí Benito Pérez Galdós me parece que describe el Madrid del siglo XIX de una manera maravillosa y es un contador de historias nato. Me quedo con ese. ¿Enrique? Yo me quedo con Salambó de Flaubert. Me fascina, me parece maravilloso. Es el libro que más me gusta de Flaubert. Bueno, pues vamos ahora por el otro lado. Un clásico que aborrezcáis o que no os guste demasiado. No lo aborrezco, pero yo reconozco y digo, no pude con 100 años de soledad. No, yo no aborrezco ninguno porque, no sé, no me veo capacitado de aborrecer casi ninguno, ¿no? Pero si tuviese que decir alguno, pues a lo mejor el Código Da Vinci, que me pareció, bueno, un rollo. No sé si clásico ha llegado el Código Da Vinci. Bueno, es un clásico, para algunos es un clásico, ¿eh? Vale, bueno, pues lo aceptamos. Lo mantenemos. ¿Un libro que te impactó para bien en tu adolescencia? Mira, a mí Momo, de Michael Ende. Es verdad que si me hablas de él, me acuerdo solo de Momo con la chaqueta grande y esos hombres del tiempo, ¿no? Los hombres grises que robaban el tiempo, pero a mí ese libro me hizo seguir leyendo. A mí me ocurrió, también Momo me gustó, pero El Señor de los Anillos de Tolkien. Recuerdo el verano en que me leí los 3 tomos de un tirón por la noche porque no podía dormir y me costaba a las 5 de la mañana. Madre mía. ¿Un libro que recomiendes siempre? Pues a riesgo de seguir promocionando la editorial, que no quiero hacer eso, pero es que yo El Don de la Lluvia de Tan Tuan En lo he recomendado muchísimo y te conté la anécdota en Penang, que tengo su libro firmado. Lo he recomendado mucho siempre. Vale, yo también podría recomendar de los nuestros, pero no, yo recomiendo mucho porque me parece maravilloso La Luna y los 7 peniques, o los 5 peniques ahora mismo, The Moon and the Fifth Princess, de Somerset Maugham. Es el mejor libro que he leído sobre la creación artística, lo que es ser artista y lo que es el arte. Y lo que lleva y cómo entiende un artista, que yo no lo soy, la realidad. Y cómo su relación, gran parte de su vida conflictiva con esa realidad. Porque lo que intentan es reconstruirla. Con Somerset Maugham, si no le paras, Ana, Enrique no va a dejar de hablar. Vale, no paro de hablar. ¿El libro que estáis leyendo? Pues mira, yo me estoy acabando Como si existiese el perdón, de Mariana Trabacio, que es una escritora argentina que he conocido hace poco. Me leí La Quebrada y es uno de esos libros cuando hablábamos, permíteme, que es muy duro, pero que no puedes dejar de leer. Los paisajes son desoladores, los personajes no van a acabar bien, pero el lenguaje es tan potente que tienes que seguir. Pues yo me estoy leyendo, que me tiene absolutamente fascinado, este señor Lawrence Osborne. Es un escritor inglés radicado en Tailandia
y es maravilloso. Ahora mismo me estoy leyendo, me he terminado Cazadores en la noche, que es buenísimo, y estoy con el nuevo, que la verdad es que no me acuerdo del título, pero empieza que te mueres. Empieza que te mueres. Es uno de los grandes narradores para mí que existen actualmente. ¿Y cómo es para vosotros un día de libros perfecto? Yo he tenido muchos en Madrid, sobre todo. Y yo, fíjate, es un día de invierno que es soleado, muy soleado, y entonces me voy con libros debajo del brazo a esa cafetería habitual donde me siento en mi mesa y me ponen ese café con esa palmerita y empiezo a leer. Además, lo tengo en mente. Y cuando me canso de leer, me voy a mi librería de referencia, porque siempre tenemos una, y voy con la lista de libros que he apuntado y que quiero comprar, donde están las novedades. Y lo más importante, y durante muchos años para mí fue una persona que se llamaba Miguel, digo yo, mi proveedor de pequeñas joyitas, que es el librero que te ha presentado y te ha introducido a estos autores que han cambiado también tu vida. Y después sales de allí con más libros de los que necesitas y de los que puedes permitirte, obviamente, y llegas a casa y los pones encima de la mesa y te tiras 3 horas diciendo cuál empiezo, cuál no empiezo, y cambias de decisión 1000 veces y después te pones a leer y sigues. Pues yo empiezo haciendo deporte, probablemente nadando, y cuando tengo el cuerpo relajado y la mente en calma, me rodeo de libros, de cómics, revistas, periódicos, y voy saltando de uno en otro y me lo paso en grande. Es como un parque de atracciones, ¿no? Me monto en una montaña rusa y luego me meto en la cueva del miedo y luego en un lanzacohetes. Entonces, esa es mi forma. Y de fondo, música. Está Bach, está Rachmaninoff, está Sting, están tantos. ¿Tenéis pensado volver al sudeste asiático para vivir? Fíjate, yo creo que a vivir no. Sabes que en la vida hay ciclos también, ¿no? Para nosotros 12 años fueron un ciclo importante. Volver siempre, ¿no? Para viajar, para seguir viendo, para seguir conociendo, para no perder ese sentido de la curiosidad. Pero vivir probablemente no. No sé tú, Enrique. Yo vivo en el sudeste asiático, aunque supuestamente mi cuerpo está en Madrid, en España, pero yo vivo en el sudeste asiático. Para mí es una presencia continua y continuada en mi día a día. Pues muchas gracias, Paula y Enrique, por habernos acompañado en este Día de Libros. Muchas gracias, Ana. Ana, Jumpa Lagi, que en malayo significa hasta pronto. Me tomo unas vacaciones navideñas y volveré el 8 de enero con una entrevista a un autor cuyos personajes más conocidos cumplen 25 años el próximo 2023. ¿Sabéis quién es? Descubriremos el misterio el 8 de enero. Hasta entonces, felices fiestas. Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser Día de Libros.